Vamos a dar resolución al caso clínico número 16 de el posgrado de infectología. Entonces se trata de una paciente femenina, María del Carmen Daza, 28 años, natural y procedente de acá de Bogotá, arquitecta profesional, quien ingresó al centro de remisión el 9 de mayo y a la UCI el 10 de mayo. Tenía antecedente conocido de asma durante la infancia y bueno, la adultez joven, rinitis alérgica, que estaban sin tratamiento y era fumadora ocasional de marihuana. La paciente consultó entonces por un cuadro de 4 días de evolución de dolor torácico opresivo con irradiación a los miembros superiores que se asoció a palpitaciones, disminución de la clase funcional progresiva hasta alcanzar disnea de pequeños esfuerzos, fiebre cuantificada a múltiples picos febriles, el máximo cuantificado por ella fue de 38.5 grados centígrados y la paciente, digamos que empeoró en estos 4 días muy rápidamente, ya había consultado de forma ambulatoria con esos laboratorios que ya habíamos mencionado, pero digamos que su deterioro fue tan abrupto que la llevó a solicitar una ambulancia y solicitar un traslado primario, en el cual le toman un electrocardiograma, en el reportan una frecuencia cardíaca de 140 a 150 latidos por minuto, sin otras alteraciones adicionales, y reportan una desaturación significativa. Desafortunadamente pues no tuvimos el dato de cuánto estaba saturando en la ambulancia, pero requirió el inicio rápido de suplencia de oxígeno. Además, pues en la revisión por sistemas la paciente reportó una tos de 2 días de evolución y el antecedente de haber sufrido un proceso infeccioso en faringoamigdalitis hacía una semana exactamente que había sido tratado con acitromicina. Entonces, varios de los eventos relevantes que ocurrieron con la paciente, ella llegó, pues digamos que resaltaba su ingreso el tinte ictérico, con los signos de dificultad respiratoria severos y una rápida progresión a choque. A pesar de que la paciente no llegó hipotensa, rápidamente se pone hipotensa, no responde a los cristaloides y por eso requiere un inicio rápido de soporte vasopresor. Además, pues de un aumento progresivo en el aporte de oxígeno. En 12 horas, en menos de 12 horas, la paciente progresa rápidamente a falla respiratoria. Realmente aquí hay un pequeño retraso en el inicio de la ventilación mecánica invasiva porque la paciente se niega a ser intubada y bueno, finalmente es intubada, inicia la ventilación mecánica invasiva y se le inicia cubrimiento antibiótico de amplio espectro con vancomicina y meropenem. Y en vista, digamos que del cuadro clínico, la sospecha inicial del grupo tratante era una mediastinitis, un proceso infeccioso en el mediastino asociado a su proceso infeccioso previo de faringoamigdalitis y por eso solicitan un angiotac. Cuando solicitan pues, los paraclínicos iniciales, ellos le calculan un SOFA de 9 puntos. Pues este era el TAC que ya vimos rápidamente para volverlo a ver, que realmente muestra una rápida progresión respecto a una radiografía que había sido tomada 3 días previos, con un compromiso multilobar significativo con consolidación, derrame pleural bilateral y tendencia a la cavitación. En la evolución, entonces la paciente presenta una evolución tórpida, muy difícil manejo, persistencia de respuesta inflamatoria sistémica, persistencia de choque refractario. Y además los lleva entonces, pues digamos que este curso como tan rápido y de evolución clínica tan tórpida los lleva a tomarle hemocultivos y el film array de sepsis, cuyo resultado ya conocemos pues que fue negativo. Inicialmente infectología la había valorado, pues habían considerado que no había indicación para cubrimiento con carbapenémico, si había desescalonado piperacilina tazobactam, pero dado el curso clínico y el deterioro, vuelven a iniciar el meropenem junto con vancomicina y finalmente, después de aproximadamente 10 días de manejo con vancomicina meropenem, la paciente persistía igual, con un SOFA persistentemente elevado, con fiebre, y por esa razón inician cubrimiento con caspofungina. Desafortunadamente, pues se tenía el reporte preliminar de los hemocultivos, con un reporte de crecimiento en 2 hemocultivos de bacilos gram negativos y en un hemocultivo de cocos gram positivos. Este reporte que estamos viendo es el reporte final de los hemocultivos 1 y 3, que reporta el crecimiento en efecto de un Fusobacterium necrophorum que creció a las 17 horas. Esta identificación tardó exactamente 10 días en realizarse. Este es el segundo hemocultivo que también reporta la presencia del Fusobacterium necrophorum y en el otro hemocultivo que se habían reportado cocos gram positivos, lo que creció fue un estafilococo epidermidis a las 23 horas y se consideró contaminación. Entonces, pues ya con estos resultados y la identificación microbiológica,
se suspende la vancomicina, se suspende la caspofungina y se continúa manejo con meropenem. La paciente, a pesar de esto, y pues de ya tener el agente etiológico identificado, la evolución realmente no fue muy buena. Se documentó un aumento significativo del derrame pleural, incluso requiriendo pues la realización de una toracentesis con características de exudado, y esta es la evolución radiológica de una semana posterior a su ingreso. Esta es la radiografía una semana posterior, en la que pues vemos el derrame pleural significativo y un compromiso multilobar también importante. Y esta siguiente radiografía es de la siguiente semana, en la que todavía persiste, digamos que un compromiso significativo multilobar con derrame pleural también. Y finalmente, la última radiografía que estamos viendo es la radiografía tras aproximadamente 4 semanas de tratamiento antibiótico con meropenem. Cuando la paciente logra ser extubada, ya con la última radiografía, se logra inicialmente el retiro del soporte vasopresor, empiezan a disminuir todos los parámetros de disfunción multiorgánica, se logra realizar la extubación. Ya estando en piso, se plantea la posibilidad de que se trate pues digamos que de una complicación asociada a su amigdalitis. Previamente no se había planteado, no se había considerado, y se le toma un Doppler de vasos de cuello, en el cual los vasos del hemicuello izquierdo no se visualizan y los vasos del hemicuello derecho no reportan alteraciones. Sin embargo, digamos que gracias a la intervención de infectología se solicita el cuello, en el que se observa en efecto un trombo intraluminal en el tercio distal de la vena subclavia derecha, exactamente en el confluente yúgulo subclavio, que es compatible con un trombo pues en el confluente de características subagudas. Entonces, finalmente, el diagnóstico de la paciente, como lo habían mencionado, es un síndrome de Lemierre con una tromboflebitis séptica asociada y manifestación con embolismo séptico con compromiso pulmonar. Entonces, la revisión del día de hoy va a ser, en efecto, pues del síndrome de Lemierre por Fusobacterium necrophorum. El síndrome de Lemierre se conoce de esta manera, pues es un epónimo gracias a la persona que realizó la descripción inicial, y se define como la tromboflebitis séptica de la vena yugular interna, que usualmente está precedida por una infección orofaringea. La descripción inicial fue en efecto con faringoamigdalitis, con abscesos amigdalinos. Sin embargo, con el tiempo se observó que también podía estar asociada a infección en los oídos, en la mastoides y en la cavidad oral, principalmente en los dientes. El primer reporte del síndrome se realizó por Kumondi y Cade en 1900, ese es el primer reporte que conocemos. Sin embargo, la enfermedad fue, digamos que caracterizada ampliamente y descrita por André Lemierre en 1936. También se le conoce como la sepsis posangina, haciendo referencia a la angina como un dolor cervical, digamos que etimológicamente respecto a la palabra en latín. Es una enfermedad altamente mortal, o bueno, se consideraba de las enfermedades de alta mortalidad en la era preantibiótica, con una mortalidad que alcanza a ser superior al 90% si no se trata, y que característicamente afecta a adolescentes y adultos jóvenes que previamente son sanos. La etiología en el 80% de los casos en efecto es el Fusobacterium necrophorum, y en el caso particular, digamos que de la complicación de tromboflebitis séptica posangina, en el caso pues de la infección, de las infecciones en los focos que ya se mencionaron, también puede estar implicados los bacteroides, principalmente el Saccharomyces, el Fragilis y el Gracilis, los peptostreptococos, los estreptococos del grupo B y C, el Staphylococcus epidermidis, los enterococos en menor frecuencia, Proteus mirabilis y Legionella corrodens también se han descrito causando síndrome de Lemierre. Otros de los agentes etiológicos que digamos que se asocian con otros factores de riesgo, como se mencionó también en la discusión, específicamente el uso de drogas intravenosas, están descritos el Arcanobacterium hemolyticum, el Staphylococcus aureus, las Pseudomonas y las Pseudomonas aeruginosa. Respecto al Fusobacterium necrophorum, entonces es un bacilo gram negativo que tiene forma fusiforme, que característicamente es un anaerobio obligado, no formador de esporas, pleomórfico, y que hace parte de la microbiota normal. Usualmente lo encontramos en la orofaringe, en el tracto gastrointestinal y en el tracto genitourinario. Hace parte del dominio de las bacterias del filum Fusobacteriota, de la familia Fusobacteriaceae, del género Fusobacterium, y la especie pues que nos interesa es el Necrophorum, que corresponde al Biovar A. Se describe que es el causal, a pesar pues digamos que estar presente en la microbiota normal, es el causal de infección de faringoamigdalitis en pacientes jóvenes en el 10 al 20% de los casos, y se ha aislado también en el 20 al 25% de los abscesos periamigdalinos.
Esta es la imagen pues, de un gram con la tinción. Realmente lo que se describe es que suele ser un bacilo gram negativo, pero dado que es pleomórfico, también puede presentarse como un cocobacilo. Esta imagen es importante porque nos muestra, digamos, que las características bioquímicas del Fusobacterium y las dos especies más relevantes para tanto los animales como en humanos. De hecho, este es un artículo pues, realizado en animales. Porque causa pues una infección similar. Aquí tenemos el Fusobacterium necrophorum que corresponde al biovaro biotipo A, y por el otro lado tenemos la otra especie frecuente que es el funduliforme que corresponde al biovaro biotipo B. Básicamente la diferencia y lo que lo favorece, digamos que para convertirse en un microorganismo oportunista, es la capacidad de generar aglutinación de los eritrocitos, la capacidad de producción de leucotoxina, que diferencialmente con el otro biotipo pues es bastante pronunciada, la capacidad de generar agregación plaquetaria, y eso pues digamos que le confiere una capacidad patogénica significativa. Además tiene actividad proteolítica de DNA, de lipasa y de fosfatasa. Fisiopatológicamente, entonces pues tenemos un foco de infección primaria, usualmente en la orofaringe, que posteriormente migra o hace invasión hacia el espacio faríngeo lateral. Al, digamos que comprometer este espacio faríngeo lateral, facilita por, digamos que proceso inflamatorio local y por diseminación a través del intersticio, la trombosis de la vena yugular interna, y a partir de ahí, de esta trombosis, pues también digamos que se inocula, esto facilita un inóculo local y posteriormente la diseminación hematógena. Se ha planteado que pueda existir el rol de una infección viral asociada, particularmente la infección por Epstein-Barr, como un factor predisponente a la diseminación del Fusobacterium. Sin embargo, digamos que esto está planteado, pero no se ha determinado. Además, su capacidad de hemaglutinación facilita la agregación plaquetaria sin hacer lisis de las plaquetas. Entonces, pues, se plantea que este mecanismo sea por el cual el Fusobacterium logra causar finalmente el trombo en la vena yugular. Además, pues produce localmente leucotoxina y exotoxina estable al calor, que también facilita su fisiopatología. La evolución natural de la enfermedad corresponde entonces a una infección inicial, faringoamigdalitis, que clásicamente es exudativa, purulenta, que clásicamente, digamos que en la era postantibiótica se describe que con el tratamiento hay mejoría, pero que aproximadamente al cuarto día de haber finalizado el tratamiento ocurre recurrencia de la fiebre con escalofrío intenso, y digamos que este particularmente es un aspecto clínico clave que ayuda a la orientación del diagnóstico diferencial, que en algunos de los casos puede presentarse con dolor local y edema en el cuello, pues del lado que se ve afectado, y que rápidamente progresa a bacteremia, sepsis y choque séptico, con embolismos, que digamos que de los focos de embolismo el más frecuente en efecto es el embolismo pulmonar, y puede presentarse clínicamente muy similar a una endocarditis derecha. Clásicamente el embolismo pulmonar, las afectaciones y la clínica y las alteraciones radiológicas compatibles se observan entre 1 a 3 semanas posteriores al inicio del cuadro. Eh, el compromiso metastásico a distancia estaba descrito en todos los pacientes pues que nos caracterizó el doctor Lemier, y pues digamos que este curso clínico lo describe él, entre comillas, literalmente, que es tan característico que es casi imposible errar. Sin embargo, pues dado que era una enfermedad relativamente frecuente en la era preantibiótica, en la era postantibiótica pasó a ser una enfermedad olvidada y que ha facilitado pues un diagnóstico tardío. Entonces, dentro de las, digamos que de las manifestaciones embólicas de la enfermedad, el pulmón y la pleura se ven comprometidas en el 78% de los casos, las articulaciones mayores en el 16% de los casos, y con menor frecuencia puede haber focos embólicos a nivel del músculo, del hígado, del vaso y finalmente en el sistema nervioso central, que puede incluso ocasionar compromiso de los senos venosos por extensión. Este es una tabla de un estudio pues, realizado en niños y en adolescentes jóvenes, en el cual claramente los casos de faringoamigdalitis que cursaron con bacteremia por Fusobacterium necrophorum, había, digamos que una diferencia significativa entre los menores de 14 años y en el grupo de 14 a 20 años. Y esto, pues, digamos que se mantiene, este hallazgo se mantiene en la mayoría de las cohortes, digamos que caracterizando que afecta principalmente a los adultos jóvenes y a los adolescentes tardíos. Tiene una incidencia que oscila entre el 0.6 y 2.3
casos por millón de habitantes año. Y este también es otro estudio, este fue realizado en Dinamarca, que también muestra un comportamiento bimodal, con picos que se presentan entonces en la adolescencia, en la adultez joven, hacia los 16 a 23 años, y posteriormente ocurre un segundo pico en los mayores de 65 años. Clásicamente afecta más a los hombres en un 68% versus las mujeres en un 32%. Este es otro estudio también de los, pues digamos que de las cohortes más grandes que hay descritas de síndrome de Lemierre por Fusobacterium, en el cual entonces observamos que lo mismo, digamos que se conserva esa relación de mayor compromiso en los hombres que en las mujeres. Casi que el 98% de los casos se presentan con fiebre, en menor medida con inflamación del cuello, en el menor de los casos, también digamos que ese compromiso por sepsis y choque séptico puede asociarse con coagulación intravascular diseminada. El compromiso pulmonar, el enfisema también es el más frecuente, puede también describirse abscesos intraabdominales, y este dato es importante porque la duración de la fiebre, incluso durante la terapia antibiótica, en promedio fue de 10 días. Y la duración del tratamiento antibiótico también es variable porque va a depender entonces de las complicaciones y los hallazgos asociados, en promedio de 17 días. Este es otro estudio, que es un estudio retrospectivo con 33 pacientes menores de 25 años, en los que también se realizó aislamiento por hemocultivo de Fusobacterium necrophorum con criterios de síndrome de Lemierre, en el que nuevamente vemos pues que los síntomas más importantes son la fiebre, dolor de garganta, los escalofríos, que es lo que describe el doctor Lemierre como el cuadro clásico, y en menor medida otros síntomas. Las alteraciones entonces se presentan con trombocitopenia, con PCR elevada y alteraciones asociadas a disfunción multiorgánica, y también un gran número de los pacientes se presenta con sepsis, en el criterio antiguo de sepsis severa y choque séptico. Además, otra de las, digamos, de las manifestaciones clínicas importantes que se asocian a la presentación es el trismus, que tampoco lo podemos olvidar. Los focos metastásicos asociados, entonces el principal es a nivel pulmonar. Puede haber embolismo séptico, absceso pulmonar, derrame pleural y enfisema, y en menor medida artritis séptica, osteomielitis, abscesos del hígado, y las complicaciones en sistema nervioso central, que incluyen absceso en el cerebro, meningitis y la trombosis de los senos, principalmente el seno cavernoso. En menor medida, alteración de la piel con pústulas y abscesos del tejido subcutáneo. Entonces, el pulmonar se describe en el 97 a 100% de los casos, y las complicaciones en sistema nervioso central del 3.5 al 6% de los casos. Para el diagnóstico, entonces, requerimos realmente la alta sospecha clínica, junto con los hallazgos de microbiología y los hallazgos radiológicos. Entonces se describieron unos criterios diagnósticos que incluye el antecedente de la infección orofaringea reciente, el hallazgo de tromboflebitis de la vena yugular interna, el aislamiento de un microorganismo anaerobio, principalmente el Fusobacterium necrophorum, y la evidencia de al menos un foco metastásico para cumplir los criterios diagnósticos, teniendo en cuenta que el cultivo y el aislamiento puede tardar de 5 a 8 días después de la toma del mismo. Entonces, este estudio pues también nos muestra entonces la positividad de los cultivos. De 24 pacientes que fueron incluidos en este, 20% fueron positivos, y de estos la mitad correspondían a Fusobacterium. En las imágenes entonces se pueden observar varias cosas. En el TAC de tórax contrastado se observa consolidación, con cavitación, nódulos, y que suelen estar en relación con vaso distal, o lo que se mencionaba como el signo de vasonutricio, que lo hace característico de embolismo séptico. En el angiotac de cuello, pues clásicamente tiene mucho mejor rendimiento para el diagnóstico de la trombosis de la vena yugular, y como alternativa se plantea la resonancia de cuello en pacientes, pues, por ejemplo, que tengan contraindicación para los contrastes yodados. Definitivamente la ecografía es la que peor rendimiento tiene para el diagnóstico de la trombosis, y puede, pues, digamos que quedar una trombosis de la vena yugular inadvertida. Estas pues son imágenes de otro caso que son muy similares a las de la paciente, con nódulos periféricos que posteriormente cavitan y el derrame pleural bilateral. Se describen complicaciones asociadas también, puede incluso haber lesión arterial, puede haber trombo arterial y migración hacia ACV, puede también presentarse con síndrome de Horner, con parálisis del trapecio y disfagia por alteración de los pares craneales bajos. Estas complicaciones pues tienen mucha menor frecuencia. Y esto se debe también al compromiso del espacio parafaringeo posterior. En general, digamos que la enfermedad tiene una mortalidad actual en la era antibiótica que oscila entre el 5 al 15%, y sin tratamiento adecuado una mortalidad que alcanza al 90%. El tratamiento entonces pues va a ser el cubrimiento antibiótico empírico, que necesita tener actividad anaerobicida.
Entonces, dentro de las alternativas realmente no hay como una guía, no hay un medicamento de elección. Sin embargo, pues se describen tratamientos exitosos con amoxicilina, clavulanato, con algunas de las penicilinas antipseudomonas, en manejo con cefalosporinas de tercera, cuarta o quinta generación. Y si, por ejemplo, escogemos de tercera o cuarta generación, siempre en combinación con metronidazol, también se puede manejar con clindamicina o con carbapenémicos. Cabe resaltar pues que el Fusobacterium necrophorum es resistente a los macrólidos y resistente a las cefalosporinas de primera y segunda generación. En la era preantibiótica, el manejo de elección correspondía a realizar la ligadura de la vena yugular interna como medida de salvamento para suspender los embolismos sépticos. Sin embargo, digamos que actualmente se reserva todavía como una terapia última de rescate cuando siguen apareciendo manifestaciones de embolismo a pesar de haber iniciado el tratamiento antibiótico. La anticoagulación también es un tema debatido porque no, digamos que no se ha demostrado que me impacte en los desenlaces. Sin embargo, la mayoría pues, de la literatura recomienda mantener anticoagulación dependiendo pues, de la extensión del compromiso trombótico. Y finalmente, no olvidar el manejo quirúrgico y el drenaje de los focos metastásicos que sean posibles de manejarse. Es importante pues también tener en cuenta que el Fusobacterium necrophorum produce beta-lactamasas, entonces usualmente hacen falla terapéutica cuando se manejan con penicilinas. Con penicilina. Finalmente, entonces, de mensajes para la casa, corresponde al agente causal del 20% de las faringoamigdalitis y de los abscesos amigdalinos, y ocasiona síndrome de Lemierre, que es una enfermedad altamente mortal en la era preantibiótica y que si no la diagnosticamos en la era posantibiótica también lo puede ser y corresponde a una enfermedad olvidada. Tiene una presentación clínica clásica, que ya lo describimos, y cursa con embolismo séptico, que es potencialmente fatal, requiere tratamiento empírico con cubrimiento antibiótico anaerobicida y finalmente el drenaje y el desbriamiento de los focos metastásicos que sean posibles de manejar. Listo. Muchas gracias por su atención.